arrepentido ante ti, pido perdón. Pon atento tus oídos y Nuevamente le agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en estos estudios que estamos llevando a cabo. Gracias por estar con nosotros y estarnos acompañando constantemente en estos estudios de los testigos de Jehová. Hoy miraremos un tema más, un argumento más de los que ellos utilizan para tratar de probar que Jesús no es Dios. Dicen que Jesús no es Dios porque se le llama un solo Señor. 1 Corintios 8:6. En referencia a que hace primero en 1 Corintios 8:6 que dice un solo Dios y luego dice Jesús un solo Señor. En cuanto a Jesús, en cuanto al Padre un solo Dios, en cuanto a Jesús un solo Señor. Y vamos a ver la respuesta a este pasaje. Así es que nuevamente le agradecemos por compartir estos videos, por ponerlos en sus muros, compartirlo con sus amistades. Han llegado a partes que nunca me imaginé que llegaran estos videos, que pudieran personas en esos lugares estar escuchándolos, y nos da mucho gusto que por medio de esta herramienta que es el internet podamos comunicarnos y llevar este mensaje de Dios hasta diferentes lugares y diferentes partes. Así es que muchas gracias por ayudarnos en este esfuerzo y compartirlo con sus amistades en su muro, en su Facebook. Bien, vamos entonces a las diapositivas. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Jesús no es Dios porque al Padre se le llama un solo Dios en 1 Corintios 8:6 y a Jesús se le llama un solo Señor. Entonces Jesús es un solo Señor, no es un Dios. Ese más o menos es el argumento. Ahorita vamos a ver cómo lo argumentan en ellos. Este es el pasaje base y es tomado de ahí de la Biblia pasta gris de los testigos de Jehová, ese que aparece ahí. Dice, un momento. Dice, pues bien, con respecto a comer comida que se ha ofrecido a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Amén, estamos de acuerdo, no hay más que un solo Dios, no hay dos dioses, hay un solo Dios. Porque aunque hay muchos supuestos dioses, ¿verdad?, falsos, ¿verdad?, en el mundo, muchos supuestos dioses que se llaman dioses, y muchos señores, ¿verdad?, para nosotros los cristianos, en realidad, solo hay un Dios. Amén, solo hay un Dios. El Padre, de quien vienen todas las cosas y para quien existimos nosotros, y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante quien existen todas las cosas y mediante quien existimos nosotros. Entonces, mediante Jesucristo existen todas las cosas y mediante Jesucristo existimos nosotros. Jesucristo nos mantiene vivos a usted y a mí. Bien, aquí el argumento parte de la frase o de las palabras, ¿verdad?, donde dice en el versículo 6, para nosotros en realidad solo hay un Dios. Estoy leyendo la Biblia versión pasta gris de los testigos de Jehová, la nueva traducción, la nueva versión. Dice, solo hay un Dios. Y lo dicen, el Padre. Ya ve, solo hay un Dios, el Padre. ¿Y Cristo qué es? Cristo es un Señor. ¿Ok? Entonces dicen que porque aparece la palabra solo hay un Dios, entonces solo el Padre es Dios. Esa es la conclusión. Y porque dice solo hay un Señor, pues entonces deberíamos de concluir que solo Jesús es Señor. ¿Ok? Dicen en sus propias palabras, para no poner yo palabras que ellos no han dicho, en el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, página 403 y la 404, vuelven a repetir el pasaje. No lo puse otra vez todo el pasaje, 1 Corintios 8, 5, 6, para ahorrar espacio, pero vuelven a poner todo el pasaje completo. Y luego, al final de poner el pasaje, dicen lo siguiente. Aquí se representa el Padre como un Dios. Sí, el Padre es un Dios de los cristianos y una clase que lo distingue de Jesucristo.
Fíjese cómo están explicando esto. Dice en 1 Corintios 8:6, dice que el Padre se presenta como un Dios y como un Dios diferente de Jesucristo. O sea, que Jesucristo es otro Dios, como ellos piensan, un Dios inferior, un Dios diferente. Entonces ya no hay un Dios, entonces hay dos dioses verdaderos. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? ¿Hay uno o hay dos? Entonces dicen un Dios a los cristianos y una clase que lo distingue de Jesucristo. Esto está en Razonamiento a partir de las Escrituras, página 403 y 404. En algunas otras pláticas han dicho este mismo pasaje, dicen, solo hay un Dios. Y lo hacen una pregunta. ¿Y quién es Él? Es el Padre. Por tanto, Jesús no es Dios. Entonces, en base a este pasaje ahí dice, solo hay un Dios. ¿Y quién es ese Dios? El Padre. Entonces Jesús, Dios. Y dice que el solo un Dios es el Padre. Por lo tanto, Jesús no es Dios. Bueno, hasta cierto punto este razonamiento parecería correcto, ¿verdad? Parecería contundente. Porque nos dice, solo hay un Dios. Entonces, eso es cierto, ¿verdad? Solo hay un Dios. El Padre. Entonces Jesús no es Dios. He estado equivocado todo este tiempo. Bueno, parecería cuerdo. Pero recuerde, no podemos llegar a la conclusión con un solo pasaje. Estudiamos el contexto del pasaje y vemos que en el contexto se está hablando de los dioses falsos y los señores falsos en relación con el Dios verdadero. Entonces, para no mencionar Pablo en dos ocasiones Dios y Dios, pues menciona Dios y Señor, que son dos títulos aplicados a Dios. Dos formas que se refieren a Dios. Entonces, ¿hay un solo Dios? Sí, hay un solo Dios, no hay dos dioses. Pero ellos dicen, Jesucristo es otra clase. Entonces ya hay dos. No hay uno, hay dos clases de dioses. O hay tres, o hay cuatro, o hay cinco. ¿Cuántos dioses verdaderos, cuántas clases de dioses verdaderos hay? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco? No, solamente hay un solo Dios verdadero. Entonces, igual el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, pero lo iremos viendo. Ahorita vemos que el argumento suena interesante, suena sólido, ¿verdad? Cuando lo dicen así, solo hay un Dios. ¿Y quién es ese Dios? Pues el Padre. Por tanto, Jesús no es Dios. Entonces suena muy sólido y muy convincente. Vamos a seguir entonces. Respuesta. Primero, hay que notar que el pasaje no dice que Jesús no es Dios. El pasaje tampoco dice que Jesús es un Dios inferior. Tampoco dice eso, como ellos trataron de hacerlo ver. Tampoco dice que Jesús es un Dios de otra clase. No lo dice. Y responderán ellos claramente, pero dice un Dios. Sí, pero no dice que Jesús no sea Dios. El pasaje no lo dice. Hay que ser honestos, no lo dice. Y tampoco dice Jesús es un Dios de otra clase. Tampoco. Esas son deducciones que ellos han sacado. Pero el pasaje no lo dice. Segundo, no puedes interpretar la mitad de un pasaje de una manera y olvidarte de la segunda parte. Ya hemos visto en las dos clases anteriores cómo los testigos de Jehová mencionan un pasaje de la Escritura y toman la mitad del pasaje y la segunda mitad, que contradice lo que nos están diciendo, su conclusión, la ignoran o la pasan por alto, no la leen. Lo mismo hacen aquí. Toman la primera parte donde dice solo Dios es el Padre es Dios y olvidan la otra mitad. No podemos interpretar la mitad de un pasaje de una manera y la segunda parte de una forma diferente del pasaje. Si vamos a aplicar una regla de interpretación a la primera parte del pasaje, a la segunda parte del pasaje es exactamente la misma regla de interpretación. ¿A qué me refiero? Bueno, ahorita lo iremos viendo y se dará cuenta a qué me estoy refiriendo. Primero, dice 1 Corintios 8:6, para nosotros, el Padre no es Señor. Lo puse al revés, vean, la era con mayúscula y la otra con minúscula y se cambiaron. Bueno, el Padre no es Señor. 1 Corintios 8:6, para nosotros en realidad hay un solo Dios, ¿ok? Hay un solo Dios, el Padre. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Dicen los testigos, uno. Sí, la Biblia dice que hay un solo, no hay dos, hay un solo Dios. Y lo dicen, pero ese solo Dios es el Padre, nadie más. ¿Ok? De que vienen todas las cosas y para quien existimos nosotros. Y luego dice,
hay un solo Señor, no hay dos señores, hay un solo. ¿Y quién es ese solo Señor? Jesucristo. Entonces, tendríamos que preguntar si porque arriba dice en 1 Corintios, solo hay un Dios, el Padre, entonces, y dice en la siguiente parte, y solo hay un Señor, Jesucristo, entonces, ¿el Padre no es Señor? Porque dice, hay un solo Dios, no dos dioses verdaderos. Hay un solo Señor, no dos señores verdaderos. ¿Cierto? Hay un solo Dios, hay un solo Señor, no dos. Entonces, si hay un solo Dios verdadero y hay un solo Señor verdadero, pues entonces el contexto está hablando entre dioses falsos de los que tenía la gente con el Dios verdadero, que es un Dios, y de los señores, plural, con el Señor, singular, que tenemos los cristianos. Entonces, tendríamos que preguntar en esta parte, argumentando, igual como ellos lo hicieron, ¿verdad? Solo hay un Señor. Ahora, recordando, ellos están interpretando la primera parte del pasaje como solo hay un Dios, el Padre. ¿Quién es Dios? El Padre. Entonces Jesús no es Dios. ¿Ok? Entonces también dice solo hay un Señor, Jesús. Entonces solo hay un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. Por tanto, el Padre no es Señor, porque solo hay un Señor, y ese Señor es Jesucristo. O sea, por la misma vía de argumentación, ellos están diciendo, solo hay un Dios, que es el Padre, es por la misma vía de pensamiento, entonces solo hay un Señor. Entonces, Dios el Padre no puede ser Señor, porque solo hay un Señor. ¿Estarían los testigos de Jehová dispuestos a aceptar esto? Claro que no. Su teología no lo aceptan. No acepta esta conclusión. Pero entonces, ¿por qué se acepta la primera parte de explicación del pasaje y la segunda no? Dice, porque si este pasaje se refiere al Padre como un Dios, eso prueba que Jesús, porque se refiere a este pasaje que el Padre es el un Dios, y eso prueba que Jesús no es Dios, entonces por la misma lógica, el mismo pasaje que se refiere a Jesús como un Señor, eso probaría que el Padre no es Señor. Entonces, por una parte del pasaje prueba, ellos dicen, prueba que nada más el Padre es Dios. Bueno, la segunda parte del pasaje prueba que únicamente o solamente, como ellos lo tratan de entender, solamente Jesús es Señor, el Padre no es Señor. ¿Ok? Entonces, como el hecho de que Jesús se ha llamado un Señor no significa que el Padre no es Señor, porque en muchas partes de la Biblia, de los testigos de Jehová, ahorita vamos a ver algunas, se le llama al Padre Señor. ¿Ok? Entonces, el Padre es Señor, el Hijo es Señor. No porque al Hijo se le llame Señor quiere decir que el Hijo no es Dios. Así como el hecho de que el Padre se le llame Señor no lo hace que deje de ser Dios el Padre. Entonces, como el hecho de que Jesús se le llama un Señor no significa que el Padre no es Señor, por la misma lógica, entonces el que al Padre se le llame un Dios no implica que Jesús no sea Dios. A lo mejor no entiende lo que le estoy diciendo, a lo mejor es un poco complicado. Pero se lo voy a tratar de decir en otras palabras más sencillas. La primera parte se dice que solo el Padre es Dios, dicen ellos. En la segunda parte del pasaje dice que solo Jesús es Señor. Entonces, si solo el Padre es Dios, entonces Jesús no puede ser Dios. Y si solo Jesús es Señor, entonces el Padre no puede ser Señor. ¿Estamos? Cosa que la Biblia no concuerda con esta conclusión. No concuerda con esta conclusión que quieren darnos los testigos de Jehová. Cuando dice solo, se refiere a solo en el sentido y en comparación con los dioses falsos. No que sea nada más el Padre y el Hijo está excluido. O nada más el Hijo sea Señor y el Padre está excluido. No. Recuerden, el contexto está hablando en referencia con los falsos dioses y los falsos señores. Por eso Pablo le aplica el título al Padre como Dios y el otro título de Señor a Jesús, ¿verdad? Porque está hablando en referencia a dioses falsos y a señores falsos. Por eso siempre dice un Dios, un Señor. ¿Verdad? Un solo Dios, un solo Señor. No hay dos dioses, no hay dos señores verdaderos, hay un solo Señor. Ahora,
El que Jesús sea llamado Señor, pues no significa que el Padre no es Señor. Entonces, por la misma lógica que el Padre sea llamado un Dios, no implica que Jesús no sea Dios. Esa sería la respuesta. Y los testigos de Jehová se les enseña de que el Padre es Señor. Entonces tendríamos que preguntarle, por ese mismo razonamiento que usted tiene, que dice que porque al Padre se le dice el un solo Dios, entonces Jesús no es Dios, por la misma lógica, por la misma vía de interpretación que está usando, entonces Jesús, al llamársele un solo Señor, entonces solamente Jesús, el título de Señor solamente es para Jesús y no es para el Padre. El Padre no es Señor, solo Jesús. Así como ellos dicen que el Padre solamente es Dios y no Jesús, entonces solamente Jesús es Señor y el Padre no es Señor. Lo cual no concluyen de esta manera porque saben que la Biblia no los apoya. Entonces es una interpretación equivocada. ¿Ok? Seguimos. Vamos un segundo. Vamos en esa explicación que dimos en la última diapositiva, sería más que suficiente para probar que están malinterpretando el pasaje. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir viendo algunos otros detalles. Por ejemplo, el que a Jesús se le llame un solo Señor. Primero los Corintios 8:6, vuelvo a repetir, dice, para nosotros en realidad solo hay un Dios. El Padre, de quien vienen todas las cosas y para quien existimos nosotros, y solo hay un Señor. Entonces, un Dios, un Señor. Jesucristo, mediante quien existen todas las cosas y nosotros existimos. Ahora, hay un solo Señor, y no es el único pasaje que nos lo dice. Efesios capítulo 4, versículo 5, por mencionar otro, dice, hay un solo Señor. Una sola fe, un solo bautismo. Entonces, un solo Señor. No nada más lo dice primero los Corintios 8:6. Efesios 4:5 nos dice que hay un solo Señor. No hay dos dioses. Entonces, pregunta, si hay un solo Señor, ¿quién es ese Señor? Jesucristo. Entonces el Padre no es Señor. Por la manera de pensar de los testigos. Tendríamos que excluir al Padre de ser llamado Señor. ¿Ok? Seguimos. Y dado que hay un solo Señor, ¿verdad? Como ya lo vimos en los pasajes, dado que hay un solo Señor, primero los Corintios 8:6 y Efesios 4:5, como hay un solo Señor verdadero, que es Jesucristo, y no hay dos señores, sino solo uno, porque dice primero Corintios 8:6, solo un Señor, Jesucristo, entonces Jesús es el Señor Jehová. Porque ¿cuántos señores hay? Solo uno. Entonces cuando aparezca la palabra Señor, es en referencia a Jesús. ¿Cierto? Porque solo Jesús es Señor. Según la manera de razonar de los testigos de Jehová. Eso nos llevaría a concluir que Jesús es Jehová. ¿Estarán dispuestos los testigos de Jehová a aceptar esto? Éxodo capítulo 23, versículo 17. Todos tus varones se presentarán 3 veces al año delante del Señor. ¿Y quién es el único Señor? Volvemos en las diapositivas. Aquí está. ¿Cuántos señores hay? Un solo Señor. ¿Y quién es ese solo Señor? Jesucristo. Efesios 4:5. ¿Cuántos señores hay? Un solo Señor. No hay dos solos señores. Un solo Señor. Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el Señor? Jesucristo. No el Padre. Estamos razonando como los testigos de Jehová, ¿eh? No el Padre. Porque el Padre no es. El Padre es Dios. Jesucristo es Señor. ¿Ok? Según el razonamiento de los testigos de Jehová, porque dice un solo Señor. ¿Un solo? ¿Y quién es ese solo Señor? Jesús. Bien. Yendo a la Biblia de los testigos de Jehová, pasta gris, vamos ahora a compararlo con Éxodo 23:17, por mencionar, porque hay muchos pasajes que podríamos utilizar, infinidad, usted no se lo imagina. Éxodo 23:17, todos tus varones se presentarán 3 veces al año delante del Señor. ¿Y quién es ese solo Señor? Jesucristo. Del Señor verdadero, Jehová. ¿Quién es ese Señor verdadero? Jesucristo. ¿Quién es ese solo Señor, según los testigos de Jehová? Jesucristo. Entonces Jesucristo es Jehová. ¿Ok? Otra vez. ¿Cuántos señores verdaderos hay? Uno solo. No hay dos. Solo hay un solo Señor. Solo hay un Señor. Primero los Corintios 8:6.
Y ese Señor es Jesucristo. Ok, si nada más Jesucristo es Señor, porque es solo Él, entonces dice Éxodo 23:17, se presentarán delante 3 veces al año delante del Señor. ¿Quién es ese solo Señor? Jesucristo. Señor verdadero, Jehová. Oh. Entonces, Jesucristo, que es ese solo Señor verdadero, es Jehová. Jesucristo es Jehová, según el razonamiento de los testigos de Jehová. Isaías capítulo 1, versículo 24. Así que el Señor verdadero, ¿cuál es ese Señor? Según 1 Corintios 8:6 y según Efesios 4:5, ¿quién es ese solo Señor? Jesucristo. ¿Ok? No el Padre, Jesucristo. Y ese Señor verdadero es Jehová. Entonces Jesucristo es Jehová de los ejércitos, el poderoso. ¿Ok? Ahora, los testigos de Jehová hacen una distinción también entre Jesús y el Padre, porque dicen, no, es que el Padre es todopoderoso y Jesús es poderoso. Entonces este pasaje nos reafirmaría, según la manera de pensar de los testigos de Jehová, que Jesús es ese Señor que es Jehová poderoso. Otra vez léalo conmigo, Isaías 1:24. Así que el Señor, ¿y quién es ese solo Señor? Jesús, verdadero, es Jehová de los ejércitos, el poderoso. Entonces Jesús, que es el Señor, es Jehová, el poderoso. Jesús es Jehová. Tenemos un problema serio para la teología de los testigos de Jehová. Hemos concluido, de acuerdo a las bases de razonamiento de ellos, que porque dice un solo Señor, ¿verdad? En 1 Corintios 8:6 y Efesios 4:5, entonces ese solo Señor, ¿verdad? Pues no hay dos, porque hay un solo Señor verdadero, no hay dos dioses, no hay dos dioses y no hay dos señores, sino un solo Señor, según los testigos de Jehová. El razonamiento que están teniendo en este pasaje 1 Corintios 8:6. Entonces, hay un solo Señor. ¿Y quién es ese solo Señor? Jesucristo. Entonces vamos al Antiguo Testamento. Se presentarán delante del Señor. ¿Quién es ese solo Señor? No hay dos señores. Ese solo Señor. Jesucristo. Entonces Jesucristo es Señor verdadero Jehová. Porque no hay dos señores. Hay un solo Señor. Isaías 1:24. Así que el Señor verdadero Jehová. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese solo Señor? Jesús. Jesús es ese Señor verdadero que es Jehová de los ejércitos, el poderoso. Entonces Jesús sería Jehová. Seguimos. Y si Jesús es ese solo Señor, y si Jesús es Jehová, y si Jesús es Jehová de los ejércitos, entonces Jesús es Dios. Nos lleva. No podemos evitar ir hacia allá. ¿Por qué? Otra vez, Isaías 51:22. Esto es lo que dice tu Señor. ¿Y quién es ese único Señor? O ese solo Señor. Jesucristo. Que es Jehová. Que es tu Dios. ¿Ok? Entonces, ese solo Señor Jesucristo es Jehová, es tu Dios. Porque dice, esto es lo que dice tu Señor. Y recuerde, no hay dos señores. Eso es lo que explican los testigos de Jehová. No hay dos señores. El un solo Dios es el Padre. El un solo Señor es Jesucristo. No hay dos señores, hay un solo Señor Jesucristo. Esto es lo que dice tu Señor, tu solo Señor Jesucristo, Jehová, que es tu Dios. Entonces ese solo Señor Jesucristo es Jehová y es Dios. ¿Ok? No hay manera, ¿verdad? de escapar de esto. Bueno, seguimos. Tercero,
Vayamos ahora a explicarlo desde el punto de vista de algunas explicaciones, de algunas formas de explicar en cómo los testigos de Jehová explican y cambian las escrituras cuando les preguntamos, oye, en mi Biblia aquí dice Señor y en tu Biblia dice Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Por qué dice Jehová en tu Biblia y en todas las demás Biblias dice Señor? Y dan una explicación, ¿verdad? Dicen, los testigos de Jehová dicen que la palabra Kurios o Kyrios, Señor, debió haberse traducido como Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Así lo dicen. Y le voy a poner la prueba de dónde está esto. ¿Dónde está esta explicación? Aquí está. Dice, y ahí están las fuentes. Usted puede ir a la página oficial de los Testigos de Jehová y busque ahí en la página oficial de los Testigos de Jehová, a jw.org. Dice, ponga, ¿debe aparecer el nombre Jehová en el Nuevo Testamento? Pregunta. Y le va a aparecer esta parte, bueno, más escrito, más explicación. Pero seleccioné esta parte porque se me hizo muy interesante. Y ahí está el link en la parte de abajo. Si usted quiere apuntarlo, puede ir directamente a este documento y apunta este link. Dice, los manuscritos del Nuevo Testamento que han llegado hasta nuestros días no son los originales que redactaron Mateo, Juan, Pablo y los demás. ¿Ok? Escritores. Dichos documentos se usaron tanto que sin duda se desgastaron. ¿Ok? Rápidamente. Así que tuvieron que hacer copias. Copias que con el tiempo también hubo que reemplazar. ¿Sí? Hoy tenemos a nuestra disposición miles de manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Sí? La mayoría realizados al menos 2 siglos después de los originales. ¿Ok? Al parecer, aquí viene el problema. Aquí viene al parecer. Aquí no hay pruebas. Esto es suposiciones. Al parecer, al hacerse las copias, ¿verdad? Estas copias, se sustituyó el tetragramatón, ¿verdad? Las cuatro letras del nombre de Dios se sustituyeron por... a ver, ¿dónde me quedé? Dice, se sustituyó el tetragramatón por la palabra griega para Señor, Kyrios o Kurios. ¿Verdad? Entonces dicen, nos están diciendo que cuando se hicieron las copias del Nuevo Testamento, nos empiezan a explicar, entonces se gastaron y tuvieron que hacer copias para poderse, y se hicieron copias de copias de copias de copias. Entonces, en esas copias, al parecer, bueno, ellos están suponiendo, se sustituyó el nombre de Jehová, ¿verdad? Y en lugar de ponerse Jehová o Yahvé, se puso Kyrios o Kurios, lo que es Señor, ¿verdad? En español. Y las sucesivas reproducciones mantuvieron ese cambio. Ahora, ¿cómo lo prueban ellos? No tienen cómo probarlo, pero son suposiciones de ellos. Ahora, dándoles, aceptando que esto fuera cierto, que esto fuera así, aceptando que cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra Kyrios o Kurios, en realidad debería de aparecer la palabra Yahvé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen que se sustituyó la palabra o el tetragramatón, las 4 letras del nombre de Dios, por Señor o por Kyrios o Kurios. Y se mantuvo ese cambio. Entonces, cada vez que aparezca la palabra Señor en el Nuevo Testamento, en realidad está diciendo Yahvé, ¿verdad? O Jehová. O están apareciendo las 4 letras. Eso es lo que nos están explicando ellos en esta parte de si debería aparecer el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, ellos explican, cada vez que aparezca la palabra Kyrios o Kurios en el Nuevo Testamento, en realidad debería aparecer la palabra Jehová, porque cuando se hicieron las copias, de repente todos decidieron quitar el nombre de Jehová de sus copias y poner el nombre o poner Señor en lugar de Jehová, y por eso ya hasta nuestros días llegaron las copias que tenían Señor y no Jehová. ¿Okay? Que decían Señor en lugar de Jehová. Pero realmente deberíamos de entender, dicen ellos, que cada vez que aparezca la palabra Kyrios o Kurios, deberíamos entender que se refiere a Jehová. ¿Ok? Bueno, vamos con esa interpretación de ellos. Vamos a aceptar que eso es cierto, aunque son suposiciones, porque dicen,
al parecer, no hay pruebas, eso es suposición. Y dice, todos decidieron, todos los copistas del mundo decidieron quitar las palabras de el tetragramatón y poner Señor. Todos al mismo tiempo lo decidieron y pusieron en esas nuevas copias Señor. Ok, vamos a suponer que eso sea verdad, ¿verdad? Que eso sucedió así como ellos lo dicen. Ahora, antes de ir, quise mostrarle esta prueba y vamos a ir a otras pruebas más para luego ir al punto principal de lo que quiero mostrarles con esto de curios o quirios. En 1 Corintios capítulo 8 versículo 6, quiero bueno, voy a regresar. Quiero que apunte esa palabra. Se puede poner quirios o curios, ¿verdad? La palabra Señor, esta parte de aquí, déjenme activar mi pluma para que la tome en cuenta porque la vamos a utilizar en la siguiente explicación. Aquí está, esta de aquí, Señor. ¿Verdad? Esta en especial. Quirios o curios. Entonces, ellos dicen que esta palabra es en referencia al tetragramatón, que fue sustituido el tetragramatón por esta palabra en el griego. ¿Ok? Nada más para que lo tomen muy en cuenta. Ahora vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Y vamos a buscar cuál es la palabra que aparece ahí para Señor. Dice, nosotros, pero tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor. ¿Ok? Aquí está, y un Señor. Esta parte de aquí. Ok, cuando usted le da clic a esta palabra, ¿verdad? La 2962. Y un Señor. Señor. ¿Cuál es la palabra? Curios. Aquí está. Curios. Señor. Quirios o curios. ¿Ok? Un Señor. ¿Qué decían los testigos de Jehová? Que cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra curios o quirios, en realidad debió haber aparecido el tetragramatón, el nombre de Yahvé. Porque dicen ellos que los copistas sustituyeron el tetragramatón por la palabra curios. ¿Ok? O quirios. Que la sustituyeron y en lugar de poner Jehová o Yahvé pusieron curios. ¿Ya me entiende para dónde voy? ¿Y qué significa la palabra curios? Significa Señor, alguien que ejerce poder, se traduce como amo, ¿verdad? O dueño. Entonces, podemos entender que la palabra que aparece en 1 Corintios 8:6 es la palabra curios. Y usted dirá, bueno, pero ahí me está diciendo que esa fuente es el diccionario de palabras griegas Baen. En el interlineal del reino de los testigos de Jehová no aparece la palabra curios. Sí aparece. Vamos para allá. Vamos ahora al interlineal del reino de los testigos de Jehová. ¿Qué es este que está aquí? Este librito azul. Usted lo puede buscar y está también disponible en la página oficial de los testigos de Jehová. Si usted no lo tiene en libro, yo lo tengo en libro, ¿verdad? Pero también puede usted accesar a él directamente en la página oficial de los testigos de Jehová. Bien. Vamos a 1 Corintios 8:6. Dice lo siguiente. Este es nada más un fragmento. En especial el pasaje que estamos estudiando. Dice, pero para nosotros un Dios, el Padre. ¿Okay? Un Dios, el Padre. Fuera de quien todas las cosas y nosotros en Él y un Señor. ¿Cuál es la palabra Señor? Curios. Aquí está. ¿Verdad? Curios. Aquí está. Curios. Un Señor. Curios. ¿Y qué significaba curios? El tetragramatón. El tetragramatón. Porque cada vez que la palabra
curios, dicen los testigos de Jehová, en si debería aparecer el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, que los copistas sustituyeron el tetragramatón, ¿verdad? Las 4 letras de Dios, o Yahvé o Jehová, por curios, por Señor. Entonces aquí debería aparecer Jehová, ¿verdad? Aquí debería aparecer Jehová. Entonces, lo que el pasaje nos está diciendo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un solo Jehová, Jesucristo. Según la explicación que dan ellos, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con que Jesús sea Jehová, porque la Biblia lo dice, que Jesús es Jehová. Pero los testigos de Jehová sí tienen un problema con que Jesús sea Jehová, porque ellos miran a Jehová solamente el Padre es Jehová. Entonces, un Dios, Padre, pero un Señor. Y según la explicación de ellos, cada vez que aparecía en el Nuevo Testamento, la palabra Yahvé, o el tetragramatón, se cambiaba por Curios o Kyrios. ¿Y cuál es la palabra que aparece ahí en 1 Corintios 8:6 para un solo Señor? Un solo Kyrios o un solo Curios. ¿Qué significa esto? Un solo Jehová, según lo que los testigos de Jehová nos explican. Porque los copistas cambiaron o quitaron el nombre de Jehová y pusieron Señor en lugar de Jehová. Entonces, para nosotros hay un solo Jehová, Jesucristo, mediante quien existen todas las cosas y mediante quien existimos nosotros. ¿Ok? No vamos a parar ahí. Seguimos. Cuarto, Señor y Dios, o decir Señor y decir Dios, no se excluyen, no son excluyentes el uno del otro. No quiere decir o soy Dios o soy Señor. Si soy Dios, no soy Señor. Si soy Señor, no soy Dios. No funciona así. Así lo quieren hacer ver los testigos de Jehová cuando nos dicen 1 Corintios 8:6. Hay un solo Dios, el Padre. ¿Ya ve? Un solo Dios, el Padre. Entonces esto excluye al un solo Señor, que es Jesucristo. Jesucristo no puede ser Dios. Bueno, entonces por la misma vía de la argumentación, el Padre no podría ser Señor. ¿Okay? Y si solo hay un Señor, y ese Señor es Jesucristo, entonces el Señor verdadero del Antiguo Testamento es Jehová. Y si la palabra Señor se cambió, porque realmente debería aparecer el tetragramatón, o Yahvé, entonces hay un solo Jehová, que es Jesucristo. Debería decir el texto. Ahora, los términos Dios y Señor no son excluyentes el uno del otro, ya que a Jesús se le llama con ambos términos, Señor y Dios. No un Señor como los falsos señores que dice Pablo en 1 Corintios 8. No. El Señor verdadero. No un falso Dios como los dioses que existían en 1 Corintios 8 que estaba hablando el apóstol Pablo. No. El Dios verdadero, el un Dios. Y a Jesús, Tomás le llama mi Señor y mi Dios. ¿Verdad? Ho curios me, o teos me, ¿verdad? Señor mío y Dios mío, ¿verdad? El Señor mío y el Dios mío. Así lo llama Tomás, ¿verdad? El Señor mío, ¿verdad? O curios me, o curios joteos me. Entonces, el Señor mío, el Dios mío. ¿Ok? Entonces, ambos términos, Tomás se los dice a Jesús. Lo llama Dios y lo llama Señor. Pero ¿cómo puede ser esto si hay un solo Señor? Pues lo llama Dios. Pero ¿cómo puede ser esto si hay un solo Dios? El Padre. ¿Por qué le dice Dios a Jesús? Porque no son excluyentes. Porque recuerde lo que nos dice 1 Corintios 8:6. Hay un solo Dios, no dos dioses. Hay un solo Señor. ¿Ok? Uno solo. La Biblia no se contradice. Hay un solo Dios. Así como hay un solo Dios, hay un solo Señor. Entonces, al haber uno solo, el Padre es Dios, Cristo es Dios, no son dos dioses. Cristo es Señor y el Padre es Señor. ¿Por qué? Porque aquí a Jesús se le está llamando Señor mío y Dios mío, o mi Dios. ¿Ok? Entonces Jesús
es tanto Señor como Dios. A Jesús le puedo decir mi Señor y a Jesús le puedo decir mi Dios. Y no estoy mintiendo. Y no porque a Jesús le diga mi Dios, esto excluye al Padre. Y no porque a Jesús le diga mi Señor, esto excluye al Padre. El Padre es Dios, el Padre es Señor. Jesús es Señor, Jesús es Dios. ¿Verdad? O curios me, o teos me. Entonces, Jesús es tanto Señor como Dios. Y esto no se excluye mutuamente. No podemos decir, bueno. ¿Qué es Jesús? ¿Es Dios o es Señor? No, pues es ambos. Es ambos. Es un solo Dios, un solo Señor. Le dijo, mi Señor, mi Dios. No es un término excluyente. Ahora los testigos de Jehová, sé que inmediatamente irán a decir, no, esto es una expresión, ¿verdad? Esto es una expresión de Tomás. En realidad se dirigía al Padre, no a Jesús, se dirigía al Padre. Bueno, pues si se dirigía al Padre, igual prueba mi punto. De la misma manera prueba mi punto. Piénselo. Si se dirigía al Padre, ¿cómo se dirigió al Padre Tomás? Que obviamente en el texto no se dirige al Padre. Eso sería usar el nombre de Dios en vano. Pero bueno, suponiendo que esa expresión de Tomás se refiere al Padre, ¿ok? Entonces, ¿cómo le dijo Tomás al Padre? Señor mío y Dios mío. ¿Pero qué no el solo Señor era nada más Jesús? ¿Por qué le dice Señor al Padre? Si al Padre se le llama Señor, aunque 1 Corintios 8:6 y Efesios 4:5 nos dice que hay un solo Señor, Jesús, y no por eso el Padre deja de ser Dios. Suponiendo, ¿verdad? Suponiendo que aquí se le llame, que Tomás le estuviera expresando, ¿verdad? Una expresión de emoción dirigida al Padre, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Ok. Si se dirige al Padre, entonces Tomás le dijo al Padre, Señor. Pero tenemos un problema. Solo hay un Señor. Y ese solo Señor es Jesucristo. Pero no por eso el Padre dejó de ser Dios, porque se le llamó Señor. Y se le llama al Padre Señor en más de una ocasión. Ahora, de la misma manera, si al Padre se le llama Señor y no por eso deja el Padre de ser Dios, de la misma manera, el que a Jesús se le llame Señor, eso no prueba que Jesús no es Dios. Aunque al Padre se le llame un solo Dios. ¿Me explico? Si el hecho de que al Padre se le llame Señor, tomando que hay otras partes de la Escritura donde se le llama Señor más claramente, pero suponiendo que aquí en el contexto de las palabras de Tomás se refiriera a esa expresión a Dios Padre, bueno, suponiendo, entonces le llamó Señor. Por el hecho de que Tomás llamó Señor al Padre, que no es así, pero llamó Señor al Padre, no mintió Tomás. ¿Qué hacemos con 1 Corintios 8:6 que dice hay un solo Señor? El Padre no dejó de ser Dios porque se le llama Señor, ¿verdad? Porque el Padre es Señor y el Padre es Dios. De la misma manera entonces, el que a Jesús se le llame Señor no es prueba de que Jesús no sea Dios, así como no es prueba de que el Padre deje de ser Dios porque se le llama Señor, así de la misma manera Jesús no deja de ser Dios porque se le llame Señor. ¿Ok? Espero haberme explicado. Seguimos. En otras palabras, el Padre y el Hijo son llamados Dios y son llamados Señor. Recuerde lo que dice 1 Corintios 8:6. Hay un solo Dios, no hay dos dioses, hay un solo Dios. Hay un solo Señor, esto es cierto, hay un solo Señor verdadero, no hay dos señores verdaderos. Hay un solo Dios, un solo Señor verdadero. Ya vimos el pasaje donde nos habla en Éxodo de ese Señor verdadero. Y ese Señor, si solo es Jesús, entonces Jesús es Jehová y Jesús es Dios. Llegamos a la misma conclusión. Entonces el Padre, veremos cómo estos términos se aplican a ambas personas, al Padre y a Dios.
Dice 1 Pedro 1:2, de acuerdo con la presencia de Dios el Padre. No nada más en 1 Corintios 8:6 se le llama a Dios, al Padre Dios. En este también y en muchos otros. Entonces dice la presencia de Dios el Padre. Entonces al Padre se le llama Dios, que ha sido santificado por el Espíritu con el propósito de que sean obedientes y sean salpicados con la sangre de Jesucristo. Entonces ya vemos ahí, otra vez, Biblia gris de los testigos de Jehová, que el Padre es Dios. Pero en la parte de abajo vemos que Tomás llama a Jesús mi Señor y mi Dios. Entonces lo llama de ambas formas. Lo llama mi Señor y lo llama mi Dios. ¿Ok? Entonces, usted dirá, bueno, ese no es muy convincente. Bueno, vamos al Hebreos 1:8, por decir otro, ¿verdad? No voy a poner todos los que aparecen, pero Hebreos 1:8. El Padre hablando del Hijo dice, pero del Hijo dice, el Padre va hablando en cuanto a su Hijo, del Hijo dice, Dios es tu trono. Al Hijo le llama Dios. Entonces el Padre es llamado Dios, el Hijo es llamado Dios. En Juan 20:28, cuando Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios, Jesús nunca le dijo, no, estás equivocado. Yo nada más soy Señor. Yo no soy Dios. O si se lo dijo al Padre, ¿verdad? Pues tampoco le dijo el Señor, espérate, Tomás, estás equivocado. El Padre nada más es Dios. No es Señor. Yo soy el Señor. ¿Sí se fijan? Entonces, Juan 20:28, Tomás se lo dijo a Cristo, porque era quien estaba viendo enfrente de él. Pero si se lo dijo a Cristo, Cristo no lo corrigió y debió de haberlo corregido, porque si estaba mal Tomás, debió de haberle dicho, espérate Tomás, estás mal. Dios es nada más el Padre, yo soy Señor. Y si Tomás se lo dijo al Padre, Cristo también debió haberlo corregido y de haberle dicho, si pensaba como los testigos de Jehová, haberle dicho, espérate Tomás, dijiste mal. El Padre es Dios, pero no es Señor, porque solo hay un Señor y soy yo. Te estás equivocando. ¿Me explico? Entonces, Jesús es llamado Dios, el Padre es llamado Dios. No hay contradicción bíblica en esto, porque hay un solo Dios. Seguimos. Misma Biblia gris de los testigos de Jehová. El Padre es llamado Señor. Mateo 11:25. En aquella ocasión Jesús dijo, te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Sabía que Jesús también se le llama Señor del cielo y de la tierra? Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué has escondido? ¿Cómo le llamó al Padre? Señor. ¿Pero qué no hay un solo Señor? ¿Y es Jesucristo? ¿Por qué al Padre se le llama Señor? Entonces ya serían dos señores. ¿Cómo explicamos esto? ¿La Biblia se contradice? No, el hecho de que se le llame un solo Señor en referencia al contexto que estaba tratando Pablo de plural de señores con un Señor, plural de dioses, nosotros tenemos un Dios. ¿Ok? Entonces al Padre se le llama Señor. El Padre es tanto Dios como Señor. No queda excluido con 1 Corintios 8:6, porque en 1 Corintios 8:6 dice que hay un solo Señor. Entonces, ¿el Padre no es Señor? Claro que el Padre es Señor. Y el Hijo es Señor. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. Ahora, Jesús también es llamado Señor, no nada más en 1 Corintios 8:6, en muchas partes, pero por mencionar otro, Romanos 10:9. Porque si con la boca declaras públicamente que declaras públicamente que Jesús es el Señor. ¿Pero qué nos dice acá arriba Mateo 11:25? El Padre es Señor. ¿Por fin el Padre es Señor o Jesús es Señor? ¿Cuál de los dos? ¿El Padre es el Señor o el Hijo es el Señor? Porque si hay un solo Señor, no puede ser el Padre Señor y el Hijo Señor. No. Tanto el Padre es Señor como el Hijo es Señor. Tanto el Padre es Dios como el Hijo es Dios. ¿Ok? Entonces, visto todos estos detalles, en conclusión, dado que la Biblia interpreta, ¿verdad? Se interpreta a sí misma. ¿Por qué? Porque no nada más nos quedamos en 1 Corintios 8:6 mirando, es que dice un solo, es que dice solo, es que dice solo. Pues sí, es un solo Dios. Pero es que dice solo Señor. Pues sí, es un solo Señor, no son dos señores.
Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo? A Jesús lo llamas Dios, entonces es un Dios inferior. No, no es un Dios inferior, es un solo Dios verdadero. Pero es absurdo, es ilógico. Ya lo explicamos, Deuteronomio 6:4. Es un Dios en unidad. Dado que la Biblia interpreta la Biblia, entonces la conclusión de los testigos de Jehová está equivocada. Al basarse en las palabras un solo Dios, que esto excluye al Hijo. Por la misma vía de argumentación, el tomar un solo Señor excluiría al Padre, y cada vez que se hablara con el término Señor, se tendría necesariamente que referir a Jesucristo. Porque así como hacen los testigos de Jehová, usan la palabra solo. Entonces, solo Jesús es Señor. Entonces, solo cada vez que aparezca la palabra Señor en la Biblia, solamente se refiere a Jesucristo. Y oh sorpresa, en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra Señor, se refiere a Jehová. Entonces, Jesús es Jehová, porque el solo Señor es Jesús. Entonces, Jesús es Jehová. Y si Jehová, pues Dios. Los testigos de Jehová están equivocados en este pasaje. 1 Corintios 8:6 no prueba que Jesús no es Dios, ni tampoco prueba que el Padre no es Señor. Así como no prueba que el Padre no es Señor, porque el Padre es Señor y es Dios, así este pasaje no prueba que Jesús no sea Dios, porque Jesús es Dios y Señor. Ambas cosas. Es Dios y Señor. Y no son dos dioses, y no son dos señores. Es un solo Señor. Hay un solo Señor verdadero, hay un solo Dios verdadero. ¿Ok? Entonces, eso de categorías y que un Dios superior y que de diferente clase, no. No es así. Bien, entonces espero que haya entendido la explicación. Cuidado, ¿verdad? Con ese solo, ¿verdad? Que a veces están traducidos ahí en la escritura. Y como le mostraba también, todas las explicaciones que dan, cuando las pone a la luz de las escrituras, pues se contradice, ¿verdad? La Biblia lleva a la conclusión que ellos no quieren llegar aún, y cuando ellos tratan de manipular, ¿verdad?, el texto bíblico. He estado estudiando en cuanto a unos próximos temas que vamos a estudiar más adelante, en cuanto al infierno, pero para el infierno es un montón de temas mezclados que hacen los testigos de Jehová. Mezclan el tema de Seol, Hades, tumba, y Gehenna. ¿Qué pasa con la persona al morir, ¿verdad? Si está consciente o inconsciente. Si la persona tiene alma o no tiene alma. Bueno, todos esos temas se entremezclan en la explicación que ellos dan del infierno. Pero luego, cuando empecé a leer diferentes escritos, que ellos publican, razonamiento a partir de las escrituras, qué dice la Biblia, temas que tienen en su página de internet, y los empiezas a leer todos uno por uno detenidamente, te das cuenta de que en un escrito te dicen una cosa, y el siguiente escrito que lees contradice al escrito que ya leíste previamente. O sea, dan 2, 3 o 4 explicaciones diferentes, contradictorias una de otra. Y me quedé, wow, ¿cómo? Ya lo miraremos más adelante cuando lleguemos a este estudio, y mirará usted esto que le estoy diciendo. Pero es complicado. ¿Por qué? Porque en cierta parte dicen, esto es la verdad, pero en otro texto que no conviene, se olvidan de eso que dijeron que era la verdad y lo interpretan de una manera que saben que no es correcto, que ellos previamente habían dicho que es mentira. Y es sorprendente, no tiene usted idea. Pero bueno, lo iremos estudiando, y por eso es tan difícil a veces entender cuál es la mentalidad de los testigos de Jehová, porque establecen una regla y luego ellos mismos violan la regla de interpretación, y luego explican una cosa y luego después lo dicen de diferente manera y dicen que no era así, que es así, y contraponen sus mismas explicaciones. Pero bueno, ya lo miraremos cuando lleguemos a ese tema. Ahorita, por lo pronto, 1 Corintios 8:6 no prueba que Jesús no es Dios, así como no prueba tampoco que el Padre no sea Señor. Entonces, el Padre es Dios y Señor, Jesús es Señor y Dios. Es lo mismo, ¿verdad? Sin ser que nada más sea un término exclusivo de una sola persona y otro término exclusivo y único de otra sola persona. No funciona así. La Biblia no nos lleva a esa conclusión. Bien, Dios me los bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta hora.
en esta casi hora, casi una hora. Le damos gracias por estar siempre en estos estudios. Analícelo, investíguelo. Puse ahí algunos links, algunas direcciones. Vaya y indague y vea que esto aparece ahí tal como se lo puse. Y mirará que es cierto lo que le estoy diciendo. Sigue investigando, sigue indagando y tenga cuidado con estas explicaciones que al parecer simplemente si nos quedamos en el versículo pareciera muy contundente, ¿verdad? Al decir solo el Padre es Dios. Ahí está, solo el Padre es Dios, sí. Pero no está diciendo únicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces si dice solo Señor, pues entonces Jesús nada más fuera Señor. Pero bueno, ya dimos la explicación. Mire el video, analícelo, regréselo, vuélvalo a ver detenidamente y llegue a sus propias conclusiones. Aún si con todo esto usted no está convencido y no quiere creer y usted quiere seguir creyendo lo que dice la Organización de los Testigos de Jehová, pues bueno, eso es su decisión. Muy respetable, es lo que usted quiere seguir, pero bueno, al menos ya no va con los ojos cerrados. Usted ya se dio cuenta que hay la explicación bíblica en cuanto a este pasaje y la explicación que da la organización. ¿Con cuál se queda? ¿Con la organización o con lo que dice la Biblia? Esa será su decisión, ¿verdad? Entonces nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes. Así es que, sin más, le decimos, Dios le bendiga, el Señor le bendiga, Jehová le bendiga. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes, si así Él tiene en su voluntad permitiéndolos. Cuídense mucho. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé